El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabaré, oh Jehová, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Así es, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que aún hasta los reyes y los más poderosos, Señor, de esta tierra se inclinarán ante ti, Señor Jesús, reconocerán que tú eres el único Rey de reyes y Señor de señores. Y hoy te pedimos, Señor Jesús, que seas tú llenando, Señor, nuestros corazones, Señor, de esa certeza, Señor Jesús, de que en esta tierra no somos nada, Señor, si no estamos junto a ti, si no estamos en tus caminos. Llénanos, Señor Jesús, cada día más, Señor, de esa necesidad por buscarte, por entrar cada día, Señor, en tu presencia, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que nos permita seguirte alabando, bendiciendo, Señor Jesús, que nos permita, Señor, tener un corazón humilde y un corazón dispuesto a recibir cada una de tus enseñanzas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte. no temeré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte. no temeré. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Sí, Señor Jesús, así como dice este salmo, permítenos, Señor, cada día alabarte, Señor Jesús, elevar salmos y cánticos a ti. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que esas palabras nunca suben vacías, Señor Jesús, que tú nos permites hoy estar aquí en tu altar, Señor Jesús, ante tu altar, para que puedas escuchar, Señor, esos cánticos, Señor Jesús, puedas escuchar, Señor, a sí mismo, Señor, cada uno de nuestros clamores, Señor Jesús. Tú conoces lo más profundo, Señor, de nuestros corazones, sabes, Señor, lo que necesitamos, más, Señor, aún, Señor, de lo que nosotros pensamos necesitar, y sabemos, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor Jesús. Por eso confiamos en ti, confiamos en tu palabra, Señor Jesús, confiamos en lo que tú ya tienes preparado para nuestras vidas, Señor Jesús. Por eso, Señor, hoy te alabamos, te glorificamos, Señor, y bendecimos tu poderoso nombre. Permítanos seguirte alabando y bendiciendo tu poderoso nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Así es, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tu misericordia es eterna. Sabemos que tu misericordia es nueva cada día, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tú no eres como los hombres que se llenan, Señor, de ira, que se llenan de rencor, Señor Jesús, y que se acumula día tras día, Señor Jesús, sino que tu misericordia, Señor, y tu amor, Señor, es tan grande, Señor, que se renueva cada día, Señor Jesús. Nos miras con nuevos ojos de amor y nos miras, Señor, con una visión mucho más amplia, Señor, de la que nosotros hoy podemos ver, Señor Jesús. Por eso, Señor, estamos agradecidos por permanecer, Señor, en tus caminos, por darnos esta oportunidad, Señor, de cada día, Señor, estar ante tu altar. Te pedimos hoy, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, la vida, Señor, de tu siervo, Señor, el apóstol Álvaro, Señor Jesús. Llénalo cada día más, Señor, de ti, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que nada, Señor, podemos esperar, Señor, sino solo de ti, Señor Jesús. Llénalo, Señor, de tu sabiduría, Señor Jesús. Llénalo, Señor, de tu amor, Señor Jesús, de tus enseñanzas, Señor Jesús, de tu revelación, porque sabemos, Señor, que nada, Señor, ni nadie, Señor, puede, Señor, cambiar nuestra vida para bien, sino solo tú, Señor, y por medio de tu palabra. Asimismo, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo la vida de tu Hijo, el Pastor Germán. Llena, Señor, hoy su boca, Señor, de palabras de vida, Señor Jesús. Llénalo, Señor, como un carbón encendido, Señor Jesús, el cual, Señor, emana, Señor, cada vez más, Señor, de esa palabra de vida, Señor Jesús, de esas palabras que llegan hasta lo más profundo de nuestro ser y nos permiten, Señor, cambiar de raíz, Señor Jesús. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo este momento, bendiciendo esta palabra, Señor, que hoy vamos a recibir y que nos permita recibirla con agrado. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, vamos a leer los versos 31 al 34. Dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia. Estamos exaltando y glorificando tu nombre, Señor, dándote a ti la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, pidiéndote que nos hables por medio de esta palabra en el nombre de Jesús. Dice entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 31 al 34, en la palabra de Dios para todos. Mientras tanto, los seguidores le rogaban a Jesús, Maestro, come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Entonces sus seguidores comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿será que alguien ya le trajo algo de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer lo que Dios quiere porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Bueno, este pasaje del Evangelio según San Juan pues es particular porque es posterior al momento en el cual el Señor Jesús tuvo la entrevista con la mujer samaritana, que en tantas ocasiones hemos estudiado ese pasaje. Recordemos que ese momento, esa situación con la mujer samaritana, se dio porque el Señor Jesús se quedó solo, no entró a una población y sus discípulos se fueron a comprar alimento. Y entonces, mientras ellos estaban comprando alimento, el Señor tuvo la entrevista con la mujer samaritana. Pero posteriormente vuelven los discípulos y le ofrecen algo de comer y es cuando el Señor les da esta respuesta, que pues es bien llamativa porque muy seguramente a sus discípulos los desconcertó, así como cuando nosotros leemos por primera vez estos versos no los entendemos, quedamos llenos de dudas con respecto a qué es lo que se refiere.
porque aquí en la palabra de Dios para todos dice que el Señor Jesús, ante el ofrecimiento de comida por sus discípulos, les contestó diciendo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y entonces, pues, ¿qué comida será esa? Debieron haberse preguntado, ¿a qué comida se refiere? Porque, pues, eh, en esa época y en el contexto en el que estaba el Señor Jesús y sus discípulos, pues era imposible pensar que el Señor se había preparado alguna comida desconocida a lo que ellos habitualmente comían en sus jornadas de trabajo, en sus marchas, en sus peregrinajes, algo exótico, ¿sí? Pero lo que el Señor Jesús está diciendo es muy correcto. Si lo leemos los versos siguientes, vamos a entender. Dice: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y continúa diciendo el Señor Jesús: mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Entonces, la comida a la comida que el Señor Jesús se refiere y que les dijo a los discípulos que ellos no conocían, era específicamente a hacer la voluntad del Padre Dios. No era a un alimento físico, no era a pan, no era a pescado, no era arroz, no era nada diferente, sino a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué podemos concluir con lo que dice el Señor Jesús? Que los discípulos, hasta ese momento, para ellos el hacer la voluntad de Dios era algo desconocido. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar con respecto a cómo ha sido nuestra vida, cómo era antes de nuestro Señor Jesucristo, en mi caso personal, pues yo no pensaba, antes de actuar, de hacer o de decidir, en hacer la voluntad de Dios. Ni se me pasaba por la mente, ni esa frase la había escuchado, voluntad de Dios. Eso, si de pronto lo había escuchado, no le había prestado atención, no me interesaba. Esa frase, hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del Padre, nada tenía que ver conmigo. Yo empecé a escuchar y a entender y a procurar hacer la voluntad de Dios o del Padre una vez que por medio de la fe me convertí al cristianismo, y eso creo que sucedió en todos nosotros. Por eso es que el Señor Jesús a sus discípulos les dice: una comida que ustedes no conocen. Antes yo no conocía qué era hacer la voluntad de Dios. Ni, tenía todas las dudas con respecto a Dios, y peor aún, no sabían ni a qué se refería la frase hacer la voluntad de Dios. Pero con la experiencia uno ya va conociendo esa expresión, ese término. Primero, para poder hacer la voluntad de Dios, hay que conocer la voluntad de Dios. Y luego, una vez teniendo el conocimiento, descifrando, teniendo el discernimiento de la voluntad de Dios, nosotros ya podemos hacer la voluntad de Dios, cosa que no es fácil. De ninguna manera es fácil. Por eso es que a los discípulos les era desconocido el hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, y aquí el Señor Jesús se refiere a hacer la voluntad de Dios como un alimento, y nosotros debemos entender algo, y es que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nuestro hombre interior, nuestro espíritu se nutre. ¿De qué se nutre el espíritu? De nuestra relación con Dios, específicamente de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que a Dios Padre le agrada que nosotros hagamos, de hacer lo que Dios Padre tiene preparado para cada uno de nosotros. Es como que si el Padre preparara unos alimentos
y nosotros nos lo sirviéramos. La Escritura dice que el Señor tiene preparado de antemano o preparadas de antemano unas obras para que nosotros las hagamos o desarrollemos. Entonces, el hacer la voluntad de Dios nutre nuestro espíritu, nuestro hombre interior, fortalece, desarrolla, le da crecimiento a nuestra relación con el Señor. Entonces, a eso era a lo que el Señor Jesús se refería y les hacía y les compartió a sus discípulos. Y mire que hay otro punto que es muy interesante y que lo dice aquí en la palabra de Dios para todos. Dice, mi comida es hacer lo que Dios quiere porque Él es el que me envió. ¿Por qué el Señor Jesús se concentró en hacer la voluntad de Dios Padre, lo que Dios Padre quería para él? Porque fue Dios Padre el que lo envió. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesús, por cuanto fue enviado por Dios Padre, le debía obediencia al Padre, no a otra persona, no a él mismo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no vino por su propia voluntad, sino que fue enviado. Él a sí mismo no se envió. No lo envió ningún ángel, no lo envió ninguna persona, ninguna comunidad de personas hicieron una solicitud al Señor Jesús para que venga. No, fue el beneplácito del Padre, el designio del Padre enviar al Señor Jesucristo a cumplir la función salvadora de toda la raza humana. Y entonces, con esta introducción, con este marco, podríamos decirlo, hay que considerar algo, que el Señor Jesús tenía claro su servicio para Dios y por eso estaba dispuesto, el Señor Jesús estuvo dispuesto a renunciar a lo que fuera con tal de cumplir la voluntad de su Padre. Ahora bien, eso, como le digo, para el Señor Jesús no fue fácil. Y para ninguno de nosotros, los creyentes, los discípulos de Cristo, para ninguno de nosotros cumplir la voluntad del Padre va a ser fácil. Generalmente vamos a tener muchos obstáculos, mucha oposición, empezando por nuestros propios pensamientos, razonamientos, quereres, preferencias, etcétera. Aparte de eso, hay que contar la voluntad de las otras personas, de los que nos rodean, que en muchas ocasiones tratan de imponernos su voluntad. Y por supuesto, hay que decirlo, el diablo a través de sus artimañas, a través de sus maquinaciones, a través de sus engaños, busca insistentemente, pertinazmente busca que nosotros hagamos su voluntad. Por eso, el Señor Jesús, que es nuestro Maestro, el siervo de Dios por excelencia y nuestro Maestro, por eso le llamaban Leví, que quiere decir maestro, nuestro Maestro tuvo unas, digámoslo así, unas características en su ministerio, en su peregrinaje aquí en la tierra, que le permitieron hacer la voluntad del Padre. Por ejemplo, ¿qué vemos en el Señor Jesús? Que Él fue precavido, ¿sí? Que Él no cometió errores, ni apresuramientos, ni obró locamente. Miremos lo que dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, verso 1. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿A qué se refiere este verso? A que el Señor sabía que en Judea los judíos querían matarlo.
y él no dijo, no, pero no importa, pero yo tengo que predicar, que yo tengo que hacer la obra. No, él se abstuvo. Él predicó tranquilamente en Galilea sin mayor dificultad, sin una amenaza real para su vida en ese momento, pudo predicar en Galilea. Ahora bien, de nada hubiera servido que el Señor Jesús, sabiendo que en Judea lo querían matar, hubiera ido a Judea a hacer la obra del Padre y lo hubieran matado antes de tiempo, que le hubieran hecho una emboscada y lo hubieran asesinado con espada, lo hubieran ahorcado. La obra salvífica del Señor Jesucristo no se hubiera cumplido. Por eso él dice que sabía que en Judea lo querían matar, no se asomó por allá. Hizo la obra, predicó, se dio a conocer, dio el mensaje, sanó, liberó, profetizó en la tierra de Judea. ¿Listo? Ahora bien, y esto es y mire, que estamos hablando del Señor Jesús, que el Señor Jesús perfectamente pudo invocar legiones de ángeles para que lo defiendan, pero él se movió con mucha precaución, con mucha sensatez, para no ir a entorpecer la obra del Padre, para no ir a dañar la obra que el Padre le había encargado, para hacerla tal y cual. ¿De acuerdo? Ahora bien, dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, verso 16, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí estamos viendo el Señor Jesús a sus discípulos. Les manda, les ordena que sean precavidos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el discípulo de Cristo, el verdadero discípulo de Cristo, generalmente es indefenso. Y uno, a la verdad, ante las agresiones, ante las embestidas, si a mí alguien me coge, yo le aseguro, yo no me puedo poner en esa actitud de defenderme, de igualarme, no, porque el mundano es astuto y el mundano es, ¿cómo le digo? Ellos no lo piensan dos veces. Y si es de irle pegando, le pegan. En cambio, nosotros no, nosotros en el caso personal y de muchos de ustedes llevamos muchos años en un contexto diferente, en un contexto espiritual, en un contexto eclesiástico de comunión entre los hermanos, sin peleas ni nada. Entonces, cazar una pelea con alguien por el motivo que sea, pues vamos a llevarlas de perder. Eso debemos tenerlo muy claro. Por eso dice aquí, os envío como ovejas, que ya hemos visto, si miren, revisen en videos, las ovejas son lo más torpes hasta en sus movimientos, no son ágiles, nada, no pueden ni correr, eso dan unos brincos de salto en salto, andan. ¿Listo? Cuando quieren desplazarse rápido. Dice, aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué recomienda el Señor? Prudencia, así como la serpiente. La serpiente, si usted la analiza, las serpientes generalmente son muy prevenidas, muy cuidadosas, ¿no? Ellas no hacen algún movimiento o alguna movida en falso. Cuando se mueven es porque están seguras de que su ataque va a ser efectivo o que el movimiento que hacen las va a librar de algún depredador. Entonces, eso debemos tenerlo muy claro nosotros. Otro punto que el Señor Jesucristo
aplicó en sus años de ministerio aquí en la tierra es asimilar el rechazo de los demás. Y eso es muy importante porque al Señor Jesucristo lo rechazaron, al Dios encarnado, con todas los poderes, las virtudes, las cualidades, los atributos de Dios, lo rechazaron. ¿Cuánto más a nosotros no nos van a rechazar? Eso, el rechazo hace parte de nuestra realidad, de nuestra profesión de fe. En el Evangelio según San Juan, capítulo 7, en los versos 4 y 5, en la Nueva Versión Internacional, dice: porque nadie que quiere darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Como dice en este verso clarito, ni sus hermanos. Jacobo, José, Simón y Judas, y sus hermanas. De sus hermanos, los que se criaron con el Señor Jesús, ni siquiera ellos en el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesús, ellos no le creyeron, no se convirtieron. Y eso es bien extraño. ¿Sabe por qué? Porque ellos conocían cómo era el testimonio del Señor Jesús, cómo fue su infancia, su juventud, cómo fueron sus años, cómo fue su comportamiento, cómo honró a sus padres, cómo los sirvió, cómo interactuó con sus hermanos siendo niño, siendo joven. Tenían todo para creer. Gracias a Dios, posteriormente se convirtieron ya cuando el Señor Jesús no estaba aquí en la tierra. Algún propósito tenía. Así era el designio de Dios con respecto a ese punto. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 19 y 20, dice: de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían: está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Esa es el concepto de muchas personas que en algún momento dado tienen un trato con nosotros los creyentes, alguna interacción, alguna afinidad, que piensan que estamos locos, que nos lavaron el cerebro, que somos bobos, débiles mentales, débiles anímicamente, en fin. Cualquier cosa pueden pensar y cualquier cosa pueden decir con respecto a nosotros. Y eso nosotros lo debemos asumir. No molestarnos, no disgustarnos, no ponernos a la defensiva, menos aún a la ofensiva en nuestro trato. Hay que asumir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Produce eso, produce el rechazo. De entrada produce el rechazo. Y perdóneme que le hable de algo personal, de una vivencia que es relativamente frecuente. A mí en algunas ocasiones o cuando me preguntan mi ocupación, yo algunas veces digo soy médico y la gente pues bien. Sí, pero cuando digo soy pastor, inmediatamente yo noto la reacción diferente, diferente completamente. O sea, es como inmediatamente menosprecian, inmediatamente y hasta repudio prácticamente, o elaboran juicios, como, ay, como con rechazo, pero bueno, no importa. Eso, la verdad, eso a nosotros no nos alimenta, gracias a Dios. Ahora bien, no todas las personas van a estar de acuerdo en lo que hacemos o cómo somos. Lo importante es tener metas,
que alcanzar para que nuestra vida tenga un sentido. Y nosotros en general tenemos una meta que alcanzar y es agradar a nuestro Padre Celestial. Esa meta de agradar al Padre Celestial, a nuestra vida, a nuestros hechos, a nuestras actuaciones, a nuestra cotidianidad, le da sentido. Ahora bien, otro punto que vemos en el Señor Jesús muy claro y que nos ayuda a nosotros es que Él creyó en lo que era y lo que hacía y no le importó lo que los demás pensaran con respecto a Él. Miremos lo que dice Juan capítulo 8, verso 29. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces el Señor Jesucristo estaba seguro de algo, que Él fue enviado por el Padre y que el Padre estaba con Él. Y Él debió haber pensado suficiente con eso. Me envió el Padre y el que me envió está conmigo. Y yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué más podía esperar o qué sé yo, el Señor Jesús? Nada. ¿Qué otra expectativa podría tener el Señor Jesús? Ninguna. Suficiente con eso. No más. Miremos en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Mire que el Señor se ratifica en que Él es un enviado del Padre. Él está seguro de lo que es y de la función que cumple y de la autoridad que tiene sobre su cabeza. Entonces, conociendo eso, Él busca agradar a la autoridad que lo puso, al que lo envió. ¿De acuerdo? No se desgastó tratando de agradar a los hombres. Y digo desgastó porque es un desgaste. Mire, al ser humano, a los seres humanos no se nos contenta con nada. En general. ¿Listo? Y digo y me incluyo porque pues uno se da cuenta y muchas veces yo les he compartido, uno va haciendo reflexiones y llega a una conclusión. En el mundo nada hay perfecto, nada, ni nadie es perfecto. Por eso es que no se nos contenta. ¿Listo? Por eso mismo nosotros no debemos buscar agradar o contentar al mundo. ¿Qué debemos hacer? Buscar agradar al Padre. Al Padre sí lo podemos agradar. Miremos otro punto y es que nosotros, muy parecido a lo que vimos hace unos instantes, debemos estar preparados para recibir el desprecio de los demás. Y mire que en el Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y mire algo, uno de los motivos por los cuales las personas o la sociedad o el mundo o en el entorno o en los contextos nos desprecian es porque las personas que predicamos generalmente testificamos de que las obras del mundo no son buenas. Yo no recuerdo y les he comentado cómo me ridiculizaba en la universidad una compañera. ¿Por qué? Porque otra persona, otra compañera que la llevé en varias ocasiones a la iglesia, le comentó o se conversaron y charlaban la temática de las predicaciones y el pastor, que era el pastor Germán Alba,
hablaba bastante acerca de no amar el mundo, de las contaminaciones del mundo y de la santificación y de lo que nos conviene a nosotros y de lo que no nos conviene. Y esta persona se cargó con esos argumentos para atacarme y para ridiculizarme delante de los compañeros y delante de los profesores, en clase, en oportunidad que tenía, lo hacía. Al principio a mí me molestaba, después dije que lo que diga, yo no puedo hacer nada contra eso. Si quiero profesar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, yo no puedo ni pretender ni esperar que alguien reconozca o aplauda que yo haya decidido seguir y entregarle mi vida al Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, verso 11 dice: cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Así dice la palabra de Dios para todos. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Eso uno lo va entendiendo con el tiempo, que lo molesten, que se mofen, que lo desprecien, que no lo tengan en cuenta, que lo maltraten, que le sean indiferente, que lo excluyan. Uno se va dando cuenta que eso, por ser discípulo de Jesucristo, es normal. Ahora, si algún discípulo de Jesucristo es aplaudido, aclamado, buscado por los mundanos, porque los mundanos se sienten muy sabroso con él, si comparten riquísimo con ese cristiano, yo más bien dudo de que sea verdaderamente cristiano, porque la palabra de Dios dice que se conviertan ellos a mí y que yo no me convierta a ellos. ¿Y qué compañerismo hay entre Cristo y los demonios? Ellos honran y sirven a los demonios. Nosotros honramos y servimos a Cristo. ¿Qué compañerismo puede haber? Entonces, más bien es que esa persona que asista a la iglesia es una cosa, pero que sea cristiano es otra muy diferente. Y conozco casos así, eso es bien frecuente. Dice, otro punto que hay que tener en cuenta es saber que todo tiene su tiempo. Por eso le decía que el Señor Jesucristo predicaba en Galilea, donde no tenía amenazas a su muerte, a su vida, perdón, y no bajaba a Judea, porque en Judea lo querían matar. ¿Por qué no bajaba? Porque él sabía que todo tiene su tiempo. El tiempo de la muerte del Señor Jesús, de la muerte sacrificial, no había llegado. En el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 8, dice: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y en el verso 30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Listo? Nosotros debemos entender muy bien eso, que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo en el cual nosotros debemos buscar incesantemente al Señor, servirlo, honrarlo, pasar los filtros, los diferentes filtros, los exámenes, y no vamos a recibir nada de honra. Y pueda ser que si uno sigue así, cumpliéndole al Señor, reciba algún grado de honra. Pero el servicio y la profesión de fe
no debe ser con base o motivado o estimulado por la honra a recibir, sino por el amor al Señor Jesucristo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eclesiastés capítulo 8, verso 6 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Otro punto que debemos considerar es que siempre debemos confiar en el poder de Dios y no en nuestras fuerzas. Y que el poder de Dios se esté manifestando permanentemente en nuestras vidas. Esa debe ser una meta, que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Para llegar a esa meta, primero uno debe depender de Dios. Cuando hay dependencia de Dios, el poder de Dios se estará manifestando en nuestras vidas permanentemente. Cuando yo dependo de mí mismo, el poder de Dios no tiene lugar para manifestarse. ¿Por qué? Porque yo no le doy la oportunidad, porque dependo de mí, de mi conocimiento, de mis fuerzas, de mi intelecto, de mi carisma. Pero cuando yo dependo, tengo una relación de dependencia con el Señor, uno ve que en todos los días, en todo momento, el poder de Dios se está manifestando en nosotros. Dice en el Evangelio según San Juan en el capítulo 7, versos 37, verso 31, dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que de las que éste hace. Mire que las personas se notificaron de la manifestación del poder de Dios en la vida del Señor Jesús. No pasó como algo desconocido, todo lo contrario. La gente veía que el poder de Dios se manifestaba en el Señor Jesús en todo momento. Lo veía en lo que hablaba. Veían que lo que el Señor Jesús decía no lo habían escuchado a ningún otro hombre. La forma o no la forma, sino el contenido, la esencia del mensaje del Señor Jesús era absolutamente diferente, era nuevo prácticamente. ¿Por qué? Porque eran palabras llenas de gracia, dice. Eran palabras con autoridad espiritual. Mire esa combinación. Por una parte, gracia, favor inmerecido. Y por otra parte, autoridad contra los espíritus inmundos y contra las potestades y principados, etc. Entonces los discípulos, los que tuvieron algún contacto circunstancial con el Señor Jesús, ellos vieron, era imposible no ver que el poder de Dios se manifestaba en la vida del Señor Jesús de una forma tan amplia. Y entonces todo esto lo aplicó el Señor Jesús para poder cumplir con la voluntad de Dios. Como veíamos, él tuvo que ser muy precavido, tuvo que asimilar el rechazo de los demás, tuvo que creer que él estaba haciendo lo correcto, que él estaba en lo cierto, creer y declararse a sí mismo que él era el siervo de Dios, y eso a nosotros nos corresponde. Yo lo hago, es que yo soy hijo de Dios, yo soy siervo de Dios, es que el Señor es el que me ayuda, el Señor es el que me defiende, es que Él es mi papá. Declararse a uno mismo, ¿listo? ¿Por qué? Porque el bombardeo de mensajes contrarios desde el exterior es tremendo.
¿Listo? ¿Qué más hay que hacer para poder hacer la voluntad del Padre? Estar preparados para el desprecio, saber que todo tiene su tiempo y confiar en el poder de Dios. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos delante de ti. Yo estoy colocando los tributos de tus hijos y de tus hijas. Te pido que les bendigas, les prosperes y les multipliques. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Gracias por nuestras vidas. Gracias por lo que nos has concedido a cada uno de nosotros. Levantamos en esta mañana alabanza, exaltación, gloria a tu nombre, Señor Jesucristo, porque por la fe en ti, Señor Jesucristo, por la fe en tu nombre es que nosotros tenemos salvación, vida eterna, vida abundante. Es por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que somos hijos de Dios. Por eso te damos gracias, Señor Jesucristo, muchas gracias. Y te decimos, recibe nuestra alabanza, recibe nuestro reconocimiento, Señor. Te reconocemos como nuestro Señor, te reconocemos como nuestro Salvador, te reconocemos como nuestro Dios Salvador. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Señor Jesucristo. Recibe la alabanza, la exaltación, la adoración de tu pueblo que te ama, Señor. Y te pedimos que nos sigas ayudando, que sigas bendiciendo cada una de nuestras vidas, Señor. Te decimos una vez más, glorifícate en nuestra debilidad, Señor. Que nos basta tu gracia, Señor, porque el poder de Dios se manifiesta, se glorifica en nuestra debilidad, Señor. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Ayúdanos. Yo te pido por cada hermano, por cada hermana, por sus familias, por las situaciones que viven en sus hogares. Yo te pido, Señor Jesucristo, glorifícate, bendice, Señor, endereza, acomoda eso que está torcido, Señor, con tu gracia, con tu poder, con tu misericordia. Haz ese milagro que tus hijos y tus hijas están esperando, Señor. Manifiéstate con poder, con mucho poder en sus vidas, Señor. Asimismo oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, los pastores, Señor, cada uno de ellos, todos los siervos de este ministerio, para que les guardes, les protejas, les proveas abundantemente. La iglesia cristiana Salem está en tus manos, Señor, que de tu precioso trono, Señor, venga bendición para este ministerio. Oramos por el señor presidente Gustavo Petro, Señor, ayúdale, por favor. Dirígele, Señor Jesucristo, para que sea de bendición para toda Colombia y para tu pueblo, Señor. Yo bendigo a tus hijos, a tus hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.